Se pueden ver ya. ¿Ven ya la información? Sí, se observa, doctor. Muy bien. Ayer hemos hablado de generalidades del cáncer del pulmón. Hoy vamos a terminar. El tabaquismo es el principal actor, hemos visto. Y veíamos que hay fumadores activos, pasivos, que es importante, o la exposición indirecta al humo del tabaco. Hemos visto cómo se cambia, ¿no? Y se llega al carcinoma, cambiando células atípicas, metaplasia y carcinoma in situ. Bueno, lo que les decía, el adenocarcinoma. Vamos a ver esto. Adenocarcinoma. Ayer habíamos empezado la clase indicando que deben saber el tipo histológico, porcentaje de aparición, a qué nivel se localiza y si metastatizan rápidamente o no. Este último aspecto es fundamental. Quiero decirles algo. El adenocarcinoma metastatiza muy rápido. Bueno, no. El cáncer de pulmón en general, perdón, estoy un poco distraído. En general metastatiza. Y hasta el año de vida, hasta el año la sobrevida es pues prácticamente nula. Teniendo los mayores recursos, el cáncer de pulmón afecta muy grave y la verdad es uno de los cánceres que tenemos la posibilidad de que realmente produzca un daño muy rápido, hasta un año la mortalidad del paciente. Bueno, hablamos del adenocarcinoma. Es el más frecuente, 45% de los cánceres o neoplasias pulmonares están dados por el adenocarcinoma. Casi la mitad, casi no es la mitad. Pero ¿qué tenemos? El adenocarcinoma, ¿por qué se llama así? Porque deriva de las células secretoras de mucosa del epitelio bronquial. Un segundito, por favor. Entonces derivan de las células mucosecretoras. ¿Dónde se localizan principalmente? En la periferia, no en el centro del pulmón, es decir, en los alveolos principalmente, ¿no? Y suelen metastatizar muy rápidamente. Esa es la característica, que tienen células cúbicas o cilíndricas con un color rosa, como ven en la imagen. Esa es la característica del adenocarcinoma de pulmón. Frecuencia, tipo histológico, está en lo que significa en la periferia y metastatiza muy rápidamente. Aquí tenemos una variante del adenocarcinoma del pulmón. Esta variante es importante, se llama carcinoma broncoalveolar. Prácticamente es una combinación de una parte periférica y una central. Tienen una evolución más lenta, pero son parte del adenocarcinoma. Mejor pronóstico porque obviamente tienen una evolución más lenta y se disemina a nivel de la parte alveolar. Pueden formar nódulos solitarios o simples o infiltrados que están ya sea en la parte media de lo que es el pulmón y tienen un tratamiento similar al adenocarcinoma. La característica de este, miren, es decir, el adenocarcinoma es más periférico. Este pueden ver, puede ser central. Y otra característica es de evolución más lenta, en cambio el adenocarcinoma es mucho más rápido. Un subtipo nuevamente es el carcinoma broncoalveolar. Ahora pasamos al segundo más frecuente, el carcinoma epidermoide. Se encuentra en 30% de los pacientes. ¿Qué quiere decir? En un tercio de los pacientes se presenta el carcinoma epidermoide. ¿Dónde se localiza? El 66% al 70% en la parte central. ¿Por qué? Porque están más con el epitelio que se viste los bronquios, es en la parte central.
tienen propensión a necrosis central y metástasis tardía. ¿Quién es entonces el que metastatiza más rápido? El adenocarcinoma del pulmón. ¿Quién metastatiza después? Es el carcinoma epidermoide. Ahora vean que es importante, tapiza el epitelio de lo que significa la parte central. Y vamos a ver que generalmente como tapiza el epitelio, es fácil identificar solamente con el esputo, el estudio citológico del esputo del paciente, es decir, de la expectoración del paciente. Bueno, y ahí está la característica, necrosis central y cavitaciones, como pueden ver en la figura. Bueno, no soy histólogo, nada de eso, pero esa es la característica fundamental. Veamos el carcinoma indiferenciado de células grandes. Es el 10% de los pacientes, y ahí están claramente, no son células bastante grandes apreciadas al microscopio. ¿Dónde se encuentra? En la periferia. Quiere decir que el adenocarcinoma y el carcinoma indiferenciado de células grandes se encuentran en la periferia. Los dos dan metástasis temprana, pero miren, son células grandes, pleomórficas e hipercromáticos, como ven aquí en la diapositiva. Además tienen un citoplasma bastante grande y abundante. Bueno, el tercer tumor, el cáncer pulmonar de células pequeñas o microcitio. ¿Dónde se localizan? Vean, en la parte central o periférica del pulmón, generalmente en la parte central. Este es el más agresivo, muy agresivo, metástasis muy agresivo, metástasis temprana a ganglios, a la medulosa, al cerebro. Ese es uno de los más agresivos. Representa el 20% del CA de pulmón, es el tercero en presentación. Presenta láminas con núcleos oscuros y poco citoplasma, como están viendo ustedes ahora. ¿No? En este se dice, no se requiere tratamiento quirúrgico, porque generalmente se diagnostican en forma temprana y obviamente tiene una característica de ser muy invasivos. Entonces, eso es, lo que se hace generalmente es quimio o radioterapia, pero quiero reiterarles que este de células pequeñas es muy agresivo, ¿no? Bueno, en realidad eso es lo que tenemos en los tipos histológicos. ¿Han visto los 4 tipos histológicos? El menos frecuente es este, el indiferenciado de células gigantes o grandes. Bueno, ¿dónde metastatiza? Pues lo que significa. Obviamente metastatiza los ganglios linfáticos por vía linfática y también puede metastatizar por vía hematógena, pero también puede hacer metástasis por vecindad. Por ejemplo, por extensión directa al bronquio, a la pared torácica, a los vasos pulmonares, al pericardio, al diafragma, a la vena cava superior, a los nervios decusentes, al esófago, a los ganglios iliares y mediastínicos. Pero esa es la parte de metástasis proximal. La diseminación por vía hematógena es fundamental porque puede ir a hígado, riñones, hueso y cerebro. Generalmente van al hueso y es considerado una de las metástasis más importantes óseas después de lo que es el carcinoma de mama. Bueno, hablando de las manifestaciones clínicas, pueden ver aquí tos, disnea, sibilancia, hemóptisis es importante. Evidentemente en nuestro medio la hemóptisis está dada más por patología infecciosa, principalmente la tuberculosis, ¿no? Dolor pleurítico, dolor en la pared torácica, dolor torácico, zonquera, edema de cabeza y extremidades cuando afecta lo que significa sobre todo los vasos de la parte superior, como hemos visto la vena cava superior. Pero si vamos a hablar de los síntomas, fundamentalmente tos, hemóptisis, disnea y un síntoma general que tienen todos los o la mayoría de los cánceres es
la anorexia y el enflaquecimiento del paciente. Bueno, ¿cómo se puede detectar? Si bien veíamos el cáncer epidermoide, por el esputo es fácilmente detectable, pues no, los otros así no podrían ser, ¿no? Entonces vamos a ver qué se pide. Rayos X de tórax, el estudio citológico del esputo. Broncoscopía, actualmente la broncoscopía es fundamental. Aspiración por aguja fina. Y aquí es la pregunta, ¿qué tal si aspiramos y le damos a la pleura cuando está no está expandida y demás? ¿Qué nos va a dar? Un neumotórax. Entonces hay que tener esa consideración. Luego se puede hacer tomografía y resonancia magnética. De aquí destaco, evidentemente, el básico y fundamental es la radiografía de tórax. Luego podemos hacer un citológico y la broncoscopía, que son fundamentales en el diagnóstico del cáncer de pulmón. Bueno, la clasificación TNM, lo que les dice, el paciente generalmente acude en estadios avanzados 3 y 4, y aquí está la clasificación TNM, ¿no? El T, cuando no hay un tumor TX, perdón, T0 sin evidencia de tumor primario, el in situ, el T1 menor a 3 centímetros, el T2 que generalmente va entre 3 y 5 centímetros, y luego el T3 cuando va más de 5 centímetros, y el T4 cuando ya tiene una afectación o invade cualquier parte de la parte torácica. Los ganglios, sin metástasis N0, N1 metástasis en los bronquiales, N2 en los mediastínicos del mismo lado y en los del otro lado del N3. Finalmente, las metástasis a distancia. Hay metástasis y no hay metástasis solamente. Y tenemos los estadios, ¿no? Los estadios 1, 2, 3 y 4. Y miren el estadio 1, 2, 3, miren la sobrevida. La sobrevida es muy baja en todos los estadios. El único que diríamos es en el estadio 1A, según nuestra bibliografía, ¿no? En 5 años. Lo demás, miren, baja hasta el 9%. Son estadios muy, muy bajos. Por lo tanto, tiene una mortalidad elevada. Ese es en el histológico. En el clínico, fíjense, el estadio 4, 2 personas, 2% a 5 años, 7, etcétera. Esto contrasta un poco con la realidad. La realidad, les digo, es que los estadios generalmente son avanzados y se encuentran en lo que significa en la parte terminal. Y aquí está el tratamiento, ¿no? Y vamos a ver los tumores en etapa 1 y 2, restringidos al pulmón, resecables quirúrgicamente. Esto yo lo dejo como una parte más didáctica, porque en realidad es muy difícil de encontrar en el estadio 1 y 2, generalmente es cuando ya tiene un avance importante. Los tumores en etapa 3 y 4, vamos a ver que son los más avanzados. ¿Y qué decimos en el 3A, 3B? Dice, podrían extirparse quirúrgicamente si no hay metástasis, pero generalmente tienen metástasis, sí es el problema, que estos no son reseclables. Igual que el tumor en etapa 4, no se trata con cirugía, solo paliación. Si bien el libro menciona resección quirúrgica y quimio y radioterapia en etapa 1 y 2, generalmente encontramos en 3 y 4 donde prácticamente se hace irresecable. Diagnósticos, radiografía de tórax, tomografía, aquí vemos una tomografía evidenciándose la masa, definitivamente. El diagnóstico con broncoscopía flexible es importante, ahorita se está haciendo mucho la broncoscopía con el afán principalmente de pesquisa e investigación e identificación de la patología, no tanto así para el tratamiento. La mediastinoscopía no está muy utilizada. Bueno, y como veíamos el último punción por aguja fina, pues realmente casi no se realiza. Las complicaciones son importantes, neumotórax y hemotórax, como hemos podido ver. Entonces, la punción por aguja fina se hacen lesiones que no son, que más bien dicho son muy perceptibles y que realmente pueden ser pues identificables fácilmente, ¿no? Entonces, puede ser una tumoración sugestiva de un lugar o de otro lugar, por ejemplo, si es periférico central, el de células pequeñas generalmente central, el periférico hemos visto el adenocarcinoma, etcétera. Hay que hacer esas complicaciones, ¿no?
Entonces hay que ver también si no se trata de una metástasis de otros lugares, metástasis de próstata, de cáncer de hueso, etcétera, o cáncer de hígado. Las complicaciones son neumotórax y hemotórax muy bien explicados ya porque hemos hablado de la cavidad pleural. Puede haber embolia, hemóptisis y en algunos casos hasta infecciones. Bueno, el diagnóstico fundamental se realiza por nuevamente métodos de imagen como la tomografía y la resonancia magnética, ¿no? Bueno, el tratamiento. El tratamiento han visto de acuerdo a los estadios. Voy a volver a incidir un poco en el tratamiento y decir pues que el tratamiento es muy poco beneficioso para el paciente. Generalmente se encuentra ya la enfermedad avanzada. Si encontraríamos localmente y que sean pues tumores que no sean muy agresivos, pues podría hacerse una quimioterapia, una radioterapia. Generalmente ya no se hacen las disecciones porque el paciente se ve un avance muy importante, mucho más aún en las células pequeñas, ¿no? Que tiene una diseminación mucho más rápida, una agresión mucho más importante, ¿no? Entonces, el tratamiento depende mucho del estadio clínico, de la etapa clínica, si es 1, 2, 3, 4. Ya han visto que desde el estadio 1 hay una gran mortalidad, ¿no? Aunque los tumores son pequeños, menor a 3 centímetros, podría haber la posibilidad de resecarlos. Bueno, pero en realidad el tratamiento puede ser resección, quimio y radioterapia. Bueno, cuando vemos que no es resecable o que no se puede operar, cuando hay compresión de la vena cava, compresión nerviosa del recurrente, afectación de la arteria pulmonar, de los ganglios, desame ya maligno, desame pericárdico y alteraciones además en el nervio frénico y por cierto también las metástasis a distancia. Eso es importante. Esquema de tratamiento. En el estadio 1 ya les dije, la resección quirúrgica, radioterapia y quimioterapia. Eso dice el libro en el estadio 1 y 2. Generalmente no encontramos, y aunque encontremos, la sobrevida es muy pobre en estos pacientes. Finalmente tenemos los estadios 3 y 4. Ahí está, el estadio 3 y 4, que el tratamiento del estadio 3, si es que no hay afectación ganglionar al otro lado, etcétera, puede hacerse nomás pues una extirpación quirúrgica, según el libro. Pero si hay una afección ganglionar, una diseminación hematógena, no se hace. Hay que hacerle quimioterapia y radioterapia también a estos pacientes. El estadio 4 definitivamente no es pues de tratamiento quirúrgico, es solo paliativo, y lo que significa la quimio y radioterapia principalmente. No se hace la resección quirúrgica, aunque en algunos autores sugieren la resección en el estadio 3B o en el 3 sobre todo, pero en el estadio 4 no le vemos una forma de resecar. En todos estos, vean, se hace quimio, radio y resección quirúrgica en el estadio 1, 2, en el 3A, en el 3B no y en el 4 no. En el 3B generalmente se hace lo que se llama quimio y radioterapia y nada más. En el 3A puede ser resecable si es que no hay afección ganglionar. Bueno, con eso terminamos lo que significa la parte del cáncer pulmonar. Ahorita vamos a ver lo que significa. A ver, un segundito. Permítame, vamos a ver el siguiente tema, que es interesante, son las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas. Ahorita comparto. Bueno, ya están viendo, ¿no? Cardiopatías congénitas. Ahora sí pueden ver. Sí, se observa, doctor. Muy bien. Para hablar de cardiopatías congénitas, que es iniciando el siguiente tema ya, vamos a poder hablar de lo que significa
las afecciones con las cuales nacen muchos de los pacientes. Y esto generalmente es en la parte pediátrica. Yo no puedo decirles que realmente se ve en lo que significa la cirugía de adultos o cirugía general muchas de estas alteraciones. Sí se pueden observar en algunos casos, pero generalmente están relacionados a lo que significa el nacimiento y la causa que haya sucedido. Para hablar de una cardiopatía congénita debemos ver si producen cianosis o no producen cianosis. Y la cianosis está de acuerdo a lo que significa el shunt que debería haber, ¿no? Si pasa sangre o no pasa sangre venosa al lado ventricular que debería ser venoso, arterial, y comienza a mezclar la sangre produciendo cianosis. Es importante. Entonces hay que observar en la anamnesis y en la exploración física, haciendo lo que significa preguntas que sean claras, sobre todo con la parte anterior, congénita, y obviamente en la exploración física lo que significa la parte cardíaca y la cianosis. La cianosis es muy importante. Importantes son los antecedentes, no solo del niño, sino también de la madre. Bueno, ahora las cardiopatías congénitas es frecuente, se presentan en el 1% de 100 nacidos y son mucho más frecuentes en el sexo o en el género masculino, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en la mayoría, excepto en la comunicación interauricular y el arterioso persistente, que puede ser más frecuente en mujeres, aunque en la verdad he podido ver que siempre hay un predominio en la parte del género masculino. Bueno, etiología no hay una causa cierta, ¿no? Se atribuye a muchos factores ambientales y genéticos. Generalmente los niños afectados con una cardiopatía tienen algún problema cromosómico y alguna afectación, además subsecuente por la parte de lo que significa la genética. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer el análisis que debe ver del aporte del padre y de la madre en lo que significa las cardiopatías. Etiología, seguimos con la etiología. Hay la exposición a alcohol, drogas, algunos fármacos, hay infecciones virales, algunas enfermedades como la diabetes, el lupus, que pueden condicionar alguna presentación en cardiopatías congénitas. No se olviden que también es importante relacionar con la parte genética y los síndromes que hay genéticos, de Down, trisomía 13, síndrome de Turner y otros como el síndrome de Marfan. Bueno, para hacer una valoración de una cardiopatía tenemos que hacer las siguientes pruebas diagnósticas. Primero, lo que se llama la oximetría de pulso o pulso oximetría. Es ver si está saturando o no está saturando. 2, radiografía simple. 3, electrocardiograma. 4, el ecocardiograma. Quiero decirles esto, yo lo he puntualizado, esto no dice en el libro. Es la prueba más acertada en la actualidad. Una ecocardiografía nos puede hacer, un ecocardiograma nos puede hacer ver las alteraciones que podríamos tener a todo nivel. Y van a ver que el 100% de las patologías que les digo son confirmadas por ecocardiografía. Se puede pedir resonancia y tomografía, así también como cateterismo cardíaco. Como les decía, clasificamos en cardiopatías cianóticas y acianóticas, ¿no? La cianótica es la coloración azulada, donde hay un shunt, un cortocircuito, no shunt, bueno, estamos alienándonos, ¿no? O sea, hay cortocircuitos de derecha a izquierda, es decir, que la sangre desoxigenada pasa a lo que es el torrente circulatorio general, produciendo cianosis. Las acianóticas son las más diversas y hay una gran característica que es la ausencia de cianosis y una presentación clínica en menor acentuación como lo que significa la cianótica. Bueno, cuando hay cortocircuito de izquierda a derecha no hay mucho problema, puede producirse nomás lo que significa un acúmulo a nivel de lo que significa la parte pulmonar y pueden producirse algunas alteraciones que son fundamentales en las cardiopatías y asociarse a otras, ¿no? Como por ejemplo la coartación de la aorta, etcétera, insuficiencias valvulares o insuficiencias de las válvulas del corazón. Bueno,
Hay patologías que producen un gran daño, como son la tetralogía de Fallot, que va a condicionar un ventrículo derecho más que pequeño, igual en la atresia pulmonar, ventrículo único o atresia total. Bueno, cuando hay un ventrículo único, definitivamente tiene que ser cianótico, porque va a combinar lo que significa la sangre venosa con la sangre arterial, ¿no? Bueno, y hay otro que es importante, en falta de mezcla de la sangre es la transposición de los grandes vasos que vamos a ver cuando la aorta nace de la pulmonar y la pulmonar de la aorta. Bueno, para terminar, vamos a empezar mencionando algunas de las patologías, como es el ductus o conducto arterioso persistente, lo que significa comunicación interauricular, comunicación interventricular. Aquí les traigo un ejemplo del ductus, es el conducto arterioso persistente, que vamos a ver las características ya de este en cada una de las otras patologías, la siguiente clase. Por favor, van a disculpar, debido a que me encuentro de turno, no puedo estar mucho tiempo más con ustedes. Hemos avanzado el temario que era el adecuado y pues mañana vamos a estar hablando del siguiente temario, hablando de las cardiopatías cianóticas. Sé que tenemos un feriado, pero vamos a dedicarle un tiempito, por lo menos para hablar de lo que significa las cardiopatías principalmente cianóticas. ¿Listo? Los dejo, distinguidos estudiantes, y pues el día de mañana voy a estar comunicándome con sus representantes para poder planificar la siguiente clase, ¿ya? Muchísimas gracias.